Ahora sí. Entonces, continuando con la clase de hoy, jóvenes, vamos a un poco avanzar también en este grupo, que son los de apalancamiento, ¿no es cierto? Ya habíamos planteado un esquemita que me decía que el activo es igual al pasivo más el patrimonio, ¿no? Tenía este esquemita y prácticamente lo único que estaba haciendo era relacionar prácticamente los tres ratios, ¿no? Teníamos el nivel de propiedad o endeudamiento primero, que era igual al pasivo dividido entre el activo total. Aquí tengo el nivel de patrimonio, que es en realidad el patrimonio dividido entre el activo. Y finalmente tenía lo que es el average, ¿no? Aquí, Lavarange se escribe por si acaso, Lavarange, ¿no? Que en realidad me dice que es el pasivo entre el patrimonio, ¿sí? Entonces, esta parte es muy importante también, ¿no es cierto? Es muy interesante ver qué está pasando con el nivel de propiedad y con el nivel de endeudamiento, ¿sí? Como les decía, el nivel de endeudamiento la deuda es buena, ¿sí? Siempre una empresa va a necesitar una deuda, siempre es necesario. Hay una opción, por ejemplo, yo les comento un poco en esa línea, se llama una línea de crédito, ¿ya? Les explico qué es esto a grandes rasgos, ¿sí? En los bancos, a veces cuando tú necesitas dinero, vas y, bueno, dices, señor, necesito tanto, te dan los requisitos, tal vez tú necesitas, por ejemplo, hoy día es lunes, tal vez necesitas hasta el viernes y te dicen, sí, te voy a desembolsar hasta el viernes, no hay problema, pero pasan los días, vas mañana, sí, que el viernes alcanzamos, vas el miércoles y no, ya no te contesta el jueves, ¿no? Y el viernes, lastimosamente, a veces no se desembolsa, ¿no es cierto? Suele haber ese problema. Y ante esa situación, por ejemplo, si es que alguno de ustedes es independiente, es muy interesante que tengan una línea de crédito. ¿Qué quiere decir una línea de crédito? Es como que yo ahorita hago mi trámite, por decirles por $10,000, por ejemplo, ¿no? Y hago preaprobar un crédito de $10,000, ¿sí? Entonces, obviamente el monto va a depender de mis ingresos y las garantías, todo eso, que es ya algo más particular, pero yo ya voy a tener, ¿no es cierto? O sea, necesito mañana comprar mercadería, voy y llamo al banco y digo, necesito para mañana $5,000, por ejemplo, y ya está preaprobado, entonces me tienen que desembolsar al día siguiente, ¿no? Incluso hay algunos bancos como el Visa, por ejemplo, ¿no es cierto? Que todo eso se hace en línea, ¿no? Tú lo cargas en la página del banco y automáticamente te lo abonan a tu caja de ahorro y de ahí tú puedes hacer una transferencia y todo eso. Entonces, eso es muy bueno. Por eso les digo, la deuda es buena, ¿sí? Eh, Se puede comprar muchas cosas, por ejemplo, de ocasión. ¿A qué me voy? Por ejemplo, mercadería, ¿no? Si yo traigo algún producto o comercializo un producto, si tengo plata a la mano, puedo negociar de mejor manera, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, averigüen también un poquito lo que es la línea de crédito, que es algo bien interesante para el tema de deuda, ¿ya? Pero a lo que voy, por ejemplo, si hay una empresa, ¿no? Si hay una empresa, por ejemplo, que tuviera esta situación, por ejemplo, que tuviera 70,000, por ejemplo, ¿no es cierto? De, de deuda, de pasivo. Y digamos que tuviera activos igual a 100,000, ¿no? A 100,000. Entonces, yo podría calcular en este caso el nivel de endeudamiento. Y yo podría decir que el nivel de endeudamiento en este caso va a ser el pasivo, que es en este caso 70,000, dividido entre 100. Y eso me va a dar, ¿no es cierto?, un 0,7. Que multiplicado por 100, ¿no? Esto me va a dar que el nivel de endeudamiento, ¿no? Es del 70%. ¿Sí? Pero nuevamente aquí viene un poco el tema de la interpretación. En realidad el valor real es este, ¿no? Es el 0,7. Entonces yo podría decir 0,7, imaginariamente le pongo el 1 en el denominador, ¿no es cierto? Y relaciono, como les decía hace rato. ¿Qué era el numerador? En este caso era el pasivo. ¿Qué era el denominador? En este caso era el
activo. Entonces, ¿cómo podría yo interpretar esto? Podría decir, por cada un boliviano que yo tengo en el activo, ¿sí? Tengo 0.7 centavos de pasivo. Entonces me doy cuenta ahí de que tengo harto pasivo, ¿no? Que la mayoría del activo es pasivo. Entonces, yo podría decir el nivel de endeudamiento, en este caso, es del 70% en líneas generales, y en una forma de interpretación, yo podría decir lo que les decía hace rato. Por cada un boliviano que yo tengo en activos, ¿no? Yo tengo 0,7 bolivianos en pasivo, ¿no? Entonces, lo mismo puedo hacer como análisis horizontal. Me explico. El 2018 yo he cerrado con un nivel de endeudamiento del 70%, que digamos es este. Y el 2019 he bajado y he llegado a un 55. Entonces, desde el punto de vista de honrar la deuda, estaría bien, ¿no es cierto? Yo estaría mostrando de esta manera que poco a poco me estoy deshaciendo de deuda, ¿sí? ¿Ya? Pero el más importante tal vez de estos tres ratios es el famoso leverage, ¿sí? Me explico un poco a qué se refiere. Voy a borrar esto. El leverage, como han visto, es el pasivo entre el patrimonio. Y aquí sí hay una limitante. Este concepto de leverage me dice lo siguiente, y esto anótense y no se olviden nunca. Me dice que una empresa normal, ¿ya? Una empresa normal, tendría que tener un leverage menor o igual al 2, ¿sí? Y eso es muy importante, ¿ya? Y entendamos un poco qué me está diciendo con eso. Por ejemplo, me está diciendo que el resultado va a ser mínimo o máximo, mejor dicho, va a ser 2. ¿Qué quiere decir eso? En el 2 le pongo el 1 imaginario, ¿no es cierto? Abajo estaría el patrimonio y arriba estaría el pasivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo interpretaría esto? Por ejemplo, yo diría, por cada un boliviano que se invierte en una empresa, máximo, porque me está diciendo, ojo, que tiene que ser menor o igual a 2, máximo debería tener 2 bolivianos de pasivo. ¿Sí? Y eso es coherente, ¿ya? Y por eso también, por ejemplo, en la banca se calcula esto. Y pasa lo siguiente, a veces alguien viene y dice, quiero $10,000 para comprar mercadería, te dicen. Está bien. ¿Y cuánta mercadería tienes ahorita, actualmente? Tengo 2,000 nada más. Entonces, el salto que quiere hacer es un poco complicado, ¿no? Quiere pasar de $2,000, o sea, a 10,000, me explico. O sea, imagínense que tiene su tienda con $2,000. Si yo le doy $10,000, no solamente va a triplicar, va a ser 5 veces más grande su tienda. Entonces ahí viene una pregunta. ¿Tiene el espacio suficiente? ¿Tiene el mercado suficiente? ¿No es cierto? Entonces, más o menos, a raíz de ese tema, la lógica es lo siguiente. Si yo tengo un capital de $5,000, por ejemplo, en mi negocio, entonces máximo deberían prestarme, ¿no es cierto? Otros 5,000, ¿sí? Entonces, esa parte es muy importante entender, ¿ya? Entonces, y eso pasa en todo lado, en la banca, en la bolsa, en todo lado, ¿no es cierto? Entonces, este ratio es muy importante. Se dice que si una empresa supera el ratio de 2, entonces ya estaría sobreendeudado. Eso ya es otra cosa. Esa es la parte mala de la deuda, ¿no? Ese ya es el extremo de la deuda, ¿sí? El único rubro que tiene un leverage mayor a 2 es la banca, ¿no es cierto? La banca, como ustedes saben, por el hecho de que prácticamente trabaja con plata ajena, entonces ellos sí tienen más que esto. Pero las demás empresas no deberían tener un leverage mayor a 2, ¿sí? Eso es lo que corresponde a eso. Eh, ¿Cuál más cuál más es importante? Les podría decir, ¿no? Esto es muy importante. No se olviden jamás, ¿no? Y les voy a dar el tip porque ya no me va a alcanzar el tiempo. No siempre a veces tienes que memorizar, tienes que darte modos de memorizar, ¿ya? Yo me acuerdo siempre hasta ahora, por ejemplo, les voy a escribir la tabla de química. Ay, ponía así.
Canalización, robaron plata, ¿no? Noche, horas, cuarto, por ejemplo, ¿sí? Es una forma de que, miren, desde básico, no, desde intermedio que lo tengo en la cabeza. Este era potasio, sodio, litio, cesio, rubidio, ¿no? Este AG es plata, ¿por qué? Porque es de Argentina, ¿no? Es en el primer lugar que se ha descubierto la plata. Y este es el antimonio, ¿no? Es una forma de recordar, ¿ya? Entonces, eso me ayuda a mí a no olvidarme nunca de eso, ¿ya? Entonces, en ese sentido también yo les voy a dar la pauta para los ratios de actividad, que es el otro más importante. El de cobertura no vamos a ver porque no es tan relevante, ¿ya? Por un factor tiempo, pero vamos a ver el tema de actividad, ¿ya? Los ratios de actividad son 3, ¿no es cierto? Eso ustedes también lo saben. Tengo, permítanme, el ratio de rotación de inventario. Tengo el ratio de rotación de cuentas por cobrar y tengo el ratio de cuentas por pagar, ¿sí? Ahora, como les decía a un principio, tal vez no coinciden las fórmulas, ¿ya? Y no es porque esté mal lo del otro docente o el mío, sino es que el que les voy a dar es la fórmula que se adecua para cualquier estado financiero. En cambio, lo que a veces nos dan los libros no necesariamente me sirve para todo. No porque sea difícil o porque esté mal, sino por un tema de información, por si acaso, ¿ya? Entonces, un tip que les doy, ¿sí? Es lo siguiente. Copias el nombre del ratio en el denominador. Me explico mejor. ¿Este qué es? El de rotación de inventario. Entonces, la misma cuenta del nombre o del ratio lo pongo en el denominador. ¿Este qué es? Cuentas por cobrar. Muy bien. ¿Y este qué es? Cuentas por pagar. Y lo único que hago ahora es relacionar dos conceptos con estos tres ratios. Uno, que son las ventas, ¿sí? Y otro, que es el costo de venta, ¿ya? No se olviden que vamos a poner, que el costo de venta es prácticamente, ¿no? Es lo que se resta a las ventas y me da la utilidad bruta, ¿no ve? Ventas menos costo de venta me da la utilidad bruta, ¿ya? Entonces, el inventario, ¿con qué está íntimamente relacionado? Con el costo de venta. Entonces, la fórmula me dice que es el costo de venta. Las cuentas por cobrar, ¿con quién está íntimamente relacionado? ¿Con ventas o con costo de venta? Se da lugar con las ventas. Entonces, voy a poner acá ventas. Y finalmente, las cuentas por pagar, ¿con quién está íntimamente relacionado? También con el costo de venta. Entonces, estas son las tres fórmulas, ¿sí? Que les va a servir para poder calcular el ratio de rotación, ¿no? De cualquier empresa, ¿sí? ¿Está bien? Todo estado financiero va a tener estas cuentas, ¿sí? Más no así, digamos, inventario inicial, o por ejemplo, el ratio de cuentas por cobrar, tienes que tener el dato de ventas al crédito, ¿no? Y eso no hay. O sea, en un estado financiero no hay eso. O sea, en esos que se publican en las memorias o en la prensa no hay ese dato. Entonces, ¿cómo vas a poder hacer? No se puede. Entonces, estas cuentas sí hay, ¿no? Y estas tienen sus almas gemelas, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo aquí, ¿no? Estas tres, por si acaso, no tiene unidades, sino tiene la palabra veces, ¿no es cierto? Mi inventario rota 4 veces al año. Mi inventario rota 10 veces al año. Así es, ¿no? ¿Sí? Su unidad es la palabra veces. Y este tiene su variante, ¿no? Que es el periodo promedio de inventario, el periodo promedio de cuentas por cobrar y el periodo promedio de cuentas por pagar. ¿Sí? Esto es facilito. ¿Qué hago? 360 dividido entre el ratio de rotación de inventario. Nada más. El otro es 360 dividido entre el ratio de rotación de cuentas por cobrar. Y el otro es 360 el ratio de rotación de cuentas por pagar.
¿sí? Este primero a veces es un poco difícil de entender, ¿ya? Se complica a veces. En cambio, este es más fácil. ¿Por qué? Porque me dicen, o mejor dicho, este está en unidades de días, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, esas son un poquito las variantes, ¿ya? Pero con estas tres fórmulas ustedes pueden calcular cualquier estado financiero en lo que respecta a ratios de actividad, ¿ya? A ver, hagamos un hito y con eso prácticamente pasamos al otro grupo, ¿ya? Por ejemplo, yo podría decir, tengo el inventario, ¿no? Tengo un inventario de, por ejemplo, 20,000. 20,000 bolivianos. Tengo un costo de venta, ¿no? Ese año también, que he llegado, digamos, a 80,000, ¿sí? Entonces, yo puedo calcular la rotación de inventario. Entonces, ¿se acuerdan? El nombre del ratio va en el denominador, que en este caso sería 20,000, y la cuenta de costo de venta va en el numerador, que en este caso sería 80,000, ¿sí? Entonces, se simplifican y estos tenéis bolivianos, se simplifican. Voy a tener 8 entre 2, 4. Como les decía, estos ratios tienen la unidad de veces. Entonces, ¿qué significa eso? Que mi inventario rota 4 veces al año, ¿no es cierto? Tal vez no se entiende bien eso, entonces utilizo lo que se llama el periodo promedio de inventario, el cual me va a decir que es, como les decía hace rato, 360 entre 4, ¿ya? Esto, ojo, está en días, ¿no? Esto es un año comercial, ¿no es cierto? Que me dice 360 días. Entonces, 360 dividido entre 4, yo tengo aquí que el periodo promedio del inventario es 90 días. Entonces, ¿qué puedo decir? El inventario en esta empresa rota aproximadamente, o en promedio, rota cada 90 días. ¿Está bien? O sea, se vende cada 90 días. También puedo hacer el análisis horizontal. ¿Qué pasa si el periodo promedio de inventario, el 2019, es de 120 días? Y del 2018, digamos que es justamente de 90 días. Entonces, en ese caso, estaría haciendo algo mal. ¿Por qué? Porque el 2018 el inventario rotaba casi cada 90 días. En cambio, el 2019, ¿sí? Solamente está rotando cada 120 días. Entonces, estoy siendo menos efectivo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, tendré que analizar qué está pasando, ¿no? O sea, es una mala decisión, es un tema del personal, es un tema del producto, ¿no? Tantas cosas, ¿sí? Puede ser los productos que pasan de moda, ya no se venden tal vez tan rápido, ¿no es cierto? Puede suceder, ¿ya? Entonces, ahí les dejo abierto esa situación, ¿no? Para que ustedes puedan analizar en esos casos. Y finalmente tenemos la de rentabilidad, ¿ya? Aquí, la verdad, les digo, hay una que se llama la principal, ¿ya? Yo le llamo el ratio de los ratios y les presento. Ya para mí, el ratio de los ratios es el ROE. El ROE, luego viene el ROA, luego viene el ROI, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, es bien facilito. El ROE es la utilidad neta, ojo, utilidad neta, dividido entre patrimonio. Equity en inglés es patrimonio, por eso es E, ¿ya? Equity es patrimonio, por si acaso. ¿Ya? Entonces aquí es patrimonio. ROA es la utilidad neta dividido entre activo, el total activo, ¿sí? A de assets, ¿no? Assets en inglés es activo, ¿no? Y ROI es prácticamente las ventas brutas dividido entre activo. Estas tres fórmulas no se olviden, pero principalmente la que no tienen que olvidarse y la que es la principal, o sea, la que maneja todo es el ROE. ¿Por qué? ¿Sí? Esto es más que todo para los inversionistas, ¿ya? Me explico. Por ejemplo,
¿Qué pasa si una empresa tiene un ROE del 0.15? ¿Sí? Entonces, asumiendo lo que les decía, yo pongo el 1 aquí, abajo es patrimonio, arriba es utilidad neta. Entonces, ¿cómo puedo yo interpretar esto? Puedo decir, por cada un boliviano que se invierte en la empresa, se tiene una utilidad neta de 0.15 centavos. Entonces, ¿por qué ese ratio de los ratios? Porque justamente este ratio te da el panorama de cuánto vas a ganar como inversionista. Al inversionista no le interesa tu nivel de endeudamiento, tu rotación de inventario, tu, tu prueba ácida, no, no le interesa, ¿no? ¿Sí? A él le interesa cuánto va a ganar en la empresa, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso se constituye el ROE como el ratio de los ratios, ¿sí? Obviamente ya para una gestión interna, digamos, de la empresa, obviamente vamos a utilizar esos ratios para ver qué está mal, qué está bien, qué hay que mantener, qué hay que descartar, qué hay que mejorar, obviamente, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista del inversionista, a él, en China, en Japón, en Corea, donde quieran, todos saben que eso es ROA, ¿no es cierto? Por eso está en inglés, Return on Equity es, ¿no? Entonces, todos saben su significado, ¿no es cierto? Entonces, les vuelvo a decir, es el ratio de los ratios, ¿no? Entonces, no se olviden de estos ratios, ¿no? Y yo les daría un consejo, practiquen, analicen, busquen, en internet hay lo que se llama las memorias de distintas empresas, obviamente son las grandes. He visto, estaba una época analizando estados financieros de MIPES, es un poco complejo, es bien chistoso, hay bien reducido son sus cuentas, no hay mucho que analizar ahí. Hay, desde mi punto de vista, creo que el contador cocina demasiado, o sea, no le he visto mucho la utilidad en esos pequeños, pero sí les recomiendo que lo vean en el tema de empresas, que justamente, ¿no? Se aboca a lo que es la bolsa de valores, ¿no es cierto? Como ustedes han podido ver, la mayoría de las empresas que hemos visto que emiten en la bolsa de valores son pues empresas que tienen estados financieros, ¿no es cierto? Son empresas que publican sus memorias anuales, ¿no? Entonces, por eso es que tienen que saber esto como parte de bolsa de valores, ¿ya? Entonces, les sugiero que repasen, ¿ya? Dentro de este también está el famoso MUV, ¿no es cierto? El margen de utilidad bruta, que también deben conocer. Está también el MUO, que es el margen de utilidad operativa, y está también lo que se denomina el MU, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso ya lo han visto, solo un poco quiero darles el por qué tendrían que repasar y dominar y recordarse y tatuarse estos conceptos en su mente porque es útil, ¿no? En la bolsa, en la banca, ¿no? Y en todo lo que es finanzas, ¿sí? También se puede hacer lo que es el análisis horizontal, ¿no? Yo puedo decir, el ROE era 15% un año y al otro año es 18. Ha subido. Ah, entonces ha mejorado. El accionista va a ganar más. Ahí eso estaría bien, ¿no? Sí, eso es bueno. Pero si el ROE, ¿no es cierto? Por ejemplo, era 10, ¿qué ha pasado? Sí, ya está mal mi pizarra. Y ahora ya no quiero escribir. Digamos que el ROE era 18 y baja a 15, entonces ya es menos atractivo para los inversionistas, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando en Argentina? En Argentina el gobierno está empezando a sangrar, se podría decir, a los empresarios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? La utilidad neta de la empresa cada vez es menor, ¿no? ¿Por qué? Porque en Argentina están empleando determinados impuestos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, el ROE de las empresas han disminuido. Entonces, es natural, ¿no es cierto?, que los inversionistas se vayan alejando de ese país o se vayan de ese país, ¿no es cierto? Es algo natural, ¿no? Entonces, de seguro que ellos
preguntan cuánto es el ROE de tal empresa y cuál es el ROE de la otra empresa. Entonces, ellos van viendo en dónde invertir, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ese es un poco el panorama, ¿no es cierto?, de esto que concierne a el análisis de estados financieros. Les sugiero nuevamente, repásenlo, véanlo, es algo muy importante dentro de lo que son las finanzas, ¿no es cierto?, y que les va a ayudar bastante. ¿Ya? Ya es las 10:04, algunos anuncios parroquiales para los que pidieron también. El examen, por si acaso, va a ser titularización, ¿no es cierto? Va a ser el tema de SAFIs, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, y va a ser esta parte de estructuración en lo que hemos podido ver en las clases. Todas las clases también, por favor, van a estar ya en la plataforma. Creo que está hasta, me falta SAFIS, creo, y este último, y con eso prácticamente estaría todo en la plataforma. Sí va a faltar lo que es el tema de la práctica. Va a ser algo sencillo, ¿no? La idea no es molestarles. Entiendo que ya deben estar también en la parte final en las otras materias, especialmente anuales, las cuales también tienen que tomar cierta prioridad, ¿no es cierto? Sí. El día miércoles les voy a indicar claramente en qué consiste el tema de la práctica, que va a ser un resumen de algún documento o de algo que les envíe, ¿ya? El examen, ya les digo nuevamente los 3 temas que les he citado, ¿ya? Nada más, jóvenes, eso sería por hoy, ¿sí? Descansen, nos vemos este miércoles, en realidad, vamos a recapitular todo lo que hemos visto en función al sílabo, y bueno, pues sería prácticamente la última clase, ¿no es cierto? ¿Ya? Y espero que de alguna manera se haya cumplido las expectativas.